Buenas y misteriosas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Noches de Cementerio. Yo soy Roberto Mora, a mi lado Ana Oviedo. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches, Robert, ¿qué tal? Pues aquí, disfrutando del misterio un día más y hoy con un tema que no deja indiferente a nadie, la Ouija. La Ouija que empezó siendo un juego, de hecho fue número uno en ventas durante la depresión, la primera y la segunda guerra mundial. Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Ana, sobre este famoso tablero. Pues sí, la Ouija yo creo que ya forma parte de la cultura popular de todo el mundo, ¿no? Ya sea por las películas, por tradición popular, por curiosidad o simplemente por ser cool. Cuando eres joven y te pones a jugar sin saber si eso puede tener consecuencias o no. Pero bueno, como bien has dicho, voy a remontarme un poco en el origen de este mal llamado juego de la Ouija. Los primeros archivos en los que aparece ya la Ouija se remontan hasta finales del siglo XIX como Ouija, la maravillosa tabla que habla. Un buen eslogan, desde luego, y tuvo mucho éxito como un juguete mágico, ya que podía contestar preguntas del pasado, del presente y hasta del futuro, y con mucha certeza, supuestamente. Incluso llegó a Nueva York como una patente oficial y con un precio de $1,50. Qué barato. ¡Qué barato! El otro día fui yo a preguntar por curiosidad a una tienda esotérica y me clavaban ya 60 euros. Eso sí, Sí, hecha a mano, eso sí, sí, bueno, las en madera natural. artesanales andan, pues sí, entre 60, 90, incluso 100 euros. Mm. Y bueno, pues a pesar de que la planchette, que es como se llamaba así, a mediados del siglo XIX, pues se remonta a finales del siglo XIX, en 1890 creo que concretamente, y es cierto que los primeros usos de este juego pues se dieron en Estados Unidos con el boom de las hermanas Foss en 1848, quienes aseguraban recibir mensajes del más allá a través de sus sesiones espiritistas, sus famosas sesiones espiritistas, con las que practicaban con esta planchette. En aquella época no estaba tan mal visto compaginar este tipo de prácticas con su afán religioso, ¿no? Porque eran unas personas cristianas, pero a la vez les gustaba El, practicar el estas ocultismo. sesiones, claro. Hoy en día eso está casi peor visto, hemos ido para atrás en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues es ahí cuando Charles Kennard, director de la compañía Kennard Novelty, se reúne con varios inversores en 1890, entre ellos Elijah Bond, para comercializar y patentar la tabla que habla. Y fueron ellos realmente quienes llamaron Ouija a esta tabla, concretamente la hermana de Elijah Bond, que creo recordar que se llamaba Helen Peters, que era medium, y propuso dicho nombre porque según ella significaba buena suerte, dando origen y ubicación a la Ouija en las primeras Ouijas en Egipto, cosa que no era real, que se descubrió luego un poquito más tarde que eso fue una invención pues para dar un poquito de misticismo al asunto. Y en realidad la palabra Ouija significa sí, sí. Oui, sí en francés y ya sí en alemán. Para lograr patentar la tabla, Helen Peters y Elijah Bond debían demostrar que la tabla funcionaba con una simple prueba, y es que los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de la patente, y si era correcto, pues la patente sería suya. Así que el 10 de febrero de 1891 lograron la licencia de este juguete. La compañía no explicaba cómo funcionaba la tabla, sino que solo aseguraba que era verídica, y ese misterio fue el que dio el éxito rotundo y llevó a Kennard Novelty a pasar de una a 7 fábricas en diferentes ciudades del estado. Uf, madre mía. Sí. En los años 20 su popularidad creció
debido a las acciones bélicas en las que se veía involucrado pues todo el planeta, ¿no? Primero pasando por la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam y así. La masacre de gente siempre hace que se quiera contactar con los seres queridos fallecidos, y eso da lugar a que la gente, pues, como juego o no, pues que se decante por este tipo de prácticas. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a vender más de 50.000 unidades. Madre mía. Sí, sí. Madre mía. Superando al Monopoly, ¿no? Sí, eso ya fue en 1967, que fue adquirida por Parker Brothers, la famosa marca de juguetes, y tan solo en ese año vendió más de 2 millones de tablas. Madre mía, Más 2 de 2 millones de millones, tablas. ganándole al Monopoly, como bien has dicho tú ahora mismo. Pero, no todo fue felicidad con este juego. Siempre hay una parte negativa. Y es que tras varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que fue la Ouija la que les había inducido a cometer los asesinatos, pues poco a poco se fue convirtiendo en un objeto diabólico. Hasta que en 1973, si te digo 1973 y película y cine, El exorcista. sabía que lo sabía. El exorcista. Así que con el estreno del Exorcista, pues la gente ya pues comenzó a verla como pues como una puerta al infierno, como algo diabólico, como algo demoníaco, y sobre todo por la creciente los crecientes, mejor dicho, comentarios de los extremistas religiosos que que decían pues, que eran objetos malditos, ¿no? Y cada vez iba creciendo más esta parte negativa. Aunque yo creo que esto nunca ha sido motivo del auge y de que el auge y la popularidad decreciera, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que gracias a las películas de terror que usan la Ouija en sus escenas, yo creo que la curiosidad del espectador crece y crece cada vez más, ¿no? Y bueno, la forma y el contenido, yo creo que todo el mundo, quien no ha visto o quien no ha jugado con una Ouija, pues suele ser un tablero de madera o bueno, incluso con una hoja de papel, si eso tampoco... Sí, bueno, incluso ahora por internet. O por también... internet, online. Con las palabras sí, no y adiós, y con los números del 0 al 9 y con un indicador o un máster que se le llama, en algunos casos pues con forma de gota, con un agujerito en medio, o un vaso o una copa, pues se va moviendo por el tablero para descifrar lo que se supone que son pues mensajes del más allá. Y yo hago varias preguntas al aire, preguntas retóricas, porque yo creo que pueden tener opiniones, pero yo creo que respuestas claras pocas. ¿Es una realidad? ¿Es realmente una puerta al más allá? ¿O es un miedo que desata nuestro subconsciente? ¿O realmente es todo una falsedad? Uf, no sé yo qué decir, ¿eh? Yo creo que mitad y mitad. Me explico. Yo creo que en parte, en un gran porcentaje, es pues una puerta hacia nuestros miedos, pero claro, luego hay otro porcentaje no tan mayor que, como ahora veremos, algo hay. Sí, yo creo que ahora en estos casos que vamos a exponer un poquito más adelante, pues ya podrán juzgar ustedes por sí mismos. Pues sí. El primer caso. El primer caso con el que abrimos el primer bloque, Vallecas. La calle Luis Marín, número 8, en el distrito de Vallecas. Hay un expediente policial de por medio. Así que juguen ustedes mismos. Estefanía Gutiérrez Lázaro. Tenía 18 años. Digo tenía porque bueno, la pobre, después de hacer una sesión de Ouija en el instituto con sus amigas durante un recreo, pues bueno, intentando contactar con un novio fallecido durante un accidente de tráfico,
el vaso se rompe por la mitad y, según apuntan los testigos, las propias compañeras de Estefanía, inhaló ese humo y empezó a caer como un extraño, como una especie de coma o un trance extraño que los médicos, pues bueno, no sabían mucho a qué se debía. Se le hicieron todo tipo de pruebas. En principio se pensaba que era una epilepsia o un leve trastorno y bueno, hasta que la pobre pues falleció en el mes de noviembre, en el año 1992. Después de que la pobre Estefanía muriera, pues bueno, allí en su casa se acontecieron todo tipo de sucesos paranormales, desde puertas y ventanas que se cerraban solas, piedras que entraban volando por la ventana. De hecho, 4 inspectores jefes dieron fe de ello. De hecho, tenemos aquí a Ana con el parte de intervención que dentro de un momento nos va a contar o nos va a leer. Y bueno, la verdad que la pobre lo pasó muy mal, tanto ella como su familia, una familia, pues bueno, como otra cualquiera, humilde, trabajadora. No creía nada en estas cosas. De hecho, bueno, su padre Máximo, pues bueno, fue testigo de ciertos sucesos. Esta persona ya os cuento que era una persona totalmente escéptica, trabajadora, buena persona, pero no creía en estas cosas. Hasta que un día su madre pues bueno, su madre, aprovechando que el padre estaba en casa, pues vio un suceso, fue testigo de un suceso que dejó perplejo a toda la familia. Ese suceso era ni más ni menos que una mesa antigua de mármol atrancando la puerta del salón. Esa puerta se movió de 5 a 10 centímetros como si alguien la empujara. Claro, a ver, para mover una mesa de mármol antigua hay que ser un poco... Sí. Sí, hay que estar bastante fuerte porque a ver, no es una mesa de estas como las que podemos tener en nuestras casas, bueno, es de madera, pero claro, si eso ya le añadimos la dureza del mármol, entonces claro, pues dificulta también, ¿no? También fueron testigos pues de una aparición. Concepción Gutiérrez Lázaro, madre de Estefanía, la llamaban, mamá. Claro, ella pensaba que era la niña, pero claro, la niña llevaba ya meses muerta. Entonces, claro, una de las ocasiones cuando se fueron al baño, vieron con una sombra negra, restando como si de una serpiente algo rara se tratara. ¡Qué miedo! Sí, bueno, era totalmente extraño porque... De hecho, en las dramatizaciones que se han hecho del expediente Vallecas, sale... Yo es que me da miedo siempre que lo veo. La sombra negra. La sombra restando negra, es que me cago viva cuando veo esa dramatización con la sombra restando. Sí, bueno, en un principio se pensaba que era la niña, porque claro, se murió en esa casa, como estamos diciendo. Luego, pues con el tiempo, pues la madre lo achacó a su padre fallecido, que le dijo que en esta vida que le iba a hacer mucho daño. Entonces, pues bueno, como si del caso del ente se tratase y no tan fuerte, pero sí es cierto que el espectro, sea quien sea, se pegó a esa familia. De hecho, como digo, 4... Pero el caso de Vallecas es un caso de apego a la familia o de apego a la casa. Pues por lo que tenemos, bueno, por las investigaciones,
que hemos hecho para documentarnos. Ahora mismo en esa casa de la calle Luis Marín, no vamos a dar el número por respeto, está viviendo otra familia y hace poco le entrevistamos y dijo que no, que sí, bueno, que le habían contado que una niña había muerto, pero tampoco nos dieron mayor importancia porque tampoco está no Que está no están sufriendo. no es como la familia Luz de hace 2 semanas con Amityville, sino que esta familia, pues bueno, ¿Y dónde vive ahora la familia? no lo de sabemos. Estefanía? ¿Siguen sufriendo fenómenos? Sí, pero con menos frecuencia. Se cambió. O sea, que era un apego a la familia, Sí, claramente. por lo que sabemos, sí, porque de hecho, pues bueno, los fenómenos lo siguen repitiendo, no con tanta frecuencia ni con tanta violencia, pero sí es cierto que la familia Gutiérrez Lázaro sigue sufriendo esos incidentes, digamos, no tan virulentos, pero ya les digo que sí, que de vez en cuando sí que se hace notar, sea quien sea. ¿El padre hace cuánto que había muerto antes de Estefanía? El padre había muerto Estefanía muere en el 91, el padre pues murió en el 88, 89, Y desde el 88 hasta que muere Estefanía no se produce ningún fenómeno paranormal. Según la familia, el chasquido inicial o el detonante inicial fue la muerte. O sea, inicialmente fue la sesión de espiritismo. La sesión Ouija. La sesión Ouija. Según cuenta la madre, pues bueno, esa mañana o esa tarde vino del instituto, que la trajeron los profesores. Se tumbó en la cama y bueno, dijo que no quería comer, que estaba muy mareada. Bueno, tampoco... Claro, tampoco le da mayor importancia, pero cuando luego sufre la familia un peregrinaje de hospital en el hospital sin que ningún médico te diga lo que tiene... le dijeron que tenía ataques de epilepsia. Claro, pero bueno... Pero un tanto raros, porque los síntomas no se correspondían con un ataque de epilepsia común. Claro, normalmente cuando se tiene epilepsia va acompañado con pérdidas de la conciencia. Pero es que esta chica no, porque era consciente de lo que veía. O sea, de hecho, la madre le pregunta en ocasiones que si ella ve a personas, y ella dijo, sí, bueno, veo a figuras. Dice, sí, yo veo a figuras, pero el rostro no las veo. O sea, era consciente de que algo o alguien la llamaba, pero no sabía identificar quién era. Y bueno, como estamos diciendo, a raíz de... Sí, pero eso pueden ser otros síntomas psicológicos. Es que no lo sabemos porque, bueno, porque claro, según la familia... Porque es cierto que muchas veces sobre todo suele pasar cuando una persona está a punto de fallecer, es normal, se han dado muchos testimonios, que cuando una persona está a punto de fallecer ve sombras o ve personas como que le llaman, como que se ponen alrededor de la cama, si la persona está ya enferma, postrada en la cama, como que se ponen a su alrededor y que no distingue el rostro, en algunos casos, en otros casos sí que distingue el rostro. Yo, un caso muy cercano a mí, un familiar, mi abuela antes de fallecer, pues... nos decía que nombraba uno por uno de sus familiares que ya habían fallecido y que estaban ahí esperándola y que le decían, vente que ya te toca. O sea, quiero decir que ese caso es común, que no es ella la única que veía ese tipo de cosas. Y mi abuela no hizo la ouija. O sea, quiero decir que son casos que podrían tener un detonante mental. Sí, bueno, a ver, es que claro, tampoco sabemos un poquito los antecedentes clínicos, digamos, de esta chica. Lo único que sí tenemos constatación y documentada es el parte de intervención de la Policía Nacional que fue a su casa. De hecho, bueno, en una de las ocasiones un policía saca su arma reglamentaria porque ve como una mano invisible, según explica la gente, como una mano invisible abre
perdón, abre el mueble, la puerta del mueble al bar que tenían. Claro, el policía asustado saca su arma, pero a ver, yo me pongo en la situación, soy un policía, es que no tengo nadie contra quien disparar. O sea, no es, normalmente la policía la llama si es porque ha venido un ladrón o es porque va a pasar cualquier incidencia, pero claro, ante este caso, ¿qué puede hacer la policía? Salvo levantar un acta y poco más. Sí, ahora, si has terminado de comentar todo, pues voy a leer textualmente el parte de intervención que tengo aquí entre mis manos. Si has terminado ya, si no lo empiezo a leer. Pues, pues sí, Ana, cuéntanos, léenos ese parte de intervención firmado por 4 inspectores jefes de la comisaría de Vallecas. Sí, pues el parte empieza así. A las 02 horas llama a esta sala quien dice llamarse Máximo Gutiérrez desde el teléfono tal, no lo voy a omitir, el cual manifiesta que hace un año murió en circunstancias extrañas una hija suya y que a partir de entonces han tenido fenómenos parapsicológicos en el interior de la casa, habiendo tomado parte varios especialistas en esta materia. Pues bien, después de este prólogo paso a explicar lo que el citado señor me comunica. En el día de hoy, y desde hace varias horas, están notando fenómenos extraños en la casa, tales como que una fuerza extraña mueve los enseres de la misma poniendo los crucifijos boca abajo y con gran turbulencia produciéndose en un póster que tienen adherido a la pared 3 grandes arañazos. Como quiera que el que suscribe no daba crédito a lo que estaba escuchando, en una primera instancia creía hablar con una persona influida por algún tipo de bebida o psicofármaco, por lo que solicitó el que se pusiera la esposa del requiriente, contrastando y ratificando en las afirmaciones de su marido, que aún así seguía sin poder creer algo que por el momento solo es cuestión de ciencia ficción, pero ante el revuelo que en dicho hogar se escuchaba, solicito el que suscribe hablar con uno de los hijos, concretamente un varón de 17 años, quien nada más atender el teléfono se ratificó de la misma manera que sus padres. No obstante, solicité hablar con otro miembro de la familia, quien me comunicó que efectivamente todo lo expuesto era cierto y para más detalle que dichos fenómenos los sufren de vez en cuando, pero que esta noche, según sigue informado, están muy violentos, por lo que dicho hogar es presa del pánico. Ante esta circunstancia y con el afán de proteger y auxiliar a esta familia, se envían al lugar un Z con el objetivo de que se entreviste y observe si se producen estos fenómenos. A las 02:40 horas, por el canal 7 de la H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez que se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta y que posteriormente llamaría por teléfono. A las 03 horas llama el Z2, jefe de la zona, y me comunica lo que sigue: que se trata de un matrimonio con 5 hijos a los cuales le falleció hace un año una hija en circunstancias extrañas, la cual padecía ataques de epilepsia, según la opinión de expertos en medicina, bastante raros, dado que la forma de producirse no respondían en su totalidad a la psicopatología que esta joven sufría, así como que cuando se producía dicho ataque, la chica balbuceaba y entablaba conversación con un ser demoníaco al que expertos en parapsicología denominan crápula, que al hacer acto de presencia en tanto el Z2 en constancia de su conductor, continuó, se encontraba en situación de misterio y rareza, que estando sentados en compañía de toda la familia pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobó. De presencia, tanto el Z2 en compañía de su conductor se encontraba en situación de misterio y rareza, que estando sentados en compañía de toda la familia
pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los 3 policías allí presentes. Que no habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado. Que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo, que, según manifiesta uno de los hijos, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster, cayendo de nuevo al suelo el Cristo que, en primera instancia, como más arriba digo, se encontraba pegado a la cruz de madera. Que hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables y que, aunque se pusieron a disposición de la familia, también la información que esta serie de fenómenos son tratados por especialistas y expertos en la materia, manifestando el padre que acompaña recortes de periódicos que ya habían estado tratando todo este asunto tiempo atrás y que habían estado en su casa varios parapsicólogos, cosa que efectivamente el Z2 pudo comprobar por los recortes de prensa, que intentaron ponerse en contacto con un tal Tristán de Bra, algo así como un cazafantasmas que reside en la plaza de Manuel Becerra, la dirección no la digo, sin poder conseguirlo al estar ausente del domicilio. Que el requiriente y cabeza de familia se llama Máximo Gutiérrez Palomares, de 46 años, natural de Badajoz, hijo de Máximo y Estefanía y con domicilio en el lugar citado en el encabezamiento. Uf, madre mía. Este es el parte de intervención del Z2, Madre y donde mía. se puede comprobar que algunos de estos fenómenos ellos estaban presentes, como el del crucifijo en el suelo, como el del portazos del armario del salón, como las babas de encima de la mesa, como los arañazos, como los fuertes golpes, que uno de ellos salió por patas. Sí, bueno, de hecho, para quitarle un poquito de hierro al asunto, porque es un poquito denso, hay que decir que uno de los policías, asustado, dijo que esa casa no volvía más. De hecho, se lo dijo a la familia. Le dijeron, bueno, usted llame, pero nosotros no vamos a ir. O sea, en otras palabras, que vayan otros, ¿no? De hecho, me llama la atención al principio como la primera reacción de los inspectores o del, no sé, del comisario o del que primero cogió la llamada telefónica, lo primero que pensó es que no daba crédito a lo que estaba escuchando y que lo primero que pensó fue en que el cabeza de familia y los sucesivos que se fueron poniendo después al teléfono, que estaban bajo algún efecto de algún psicofármaco o alguna bebida alcohólica o algo así, o sea que siempre lo primero que pensamos es este está zumbao o es drogado o sí, o bebido directamente. Sí, bueno, porque esto no es normal. A ver, también... Hasta que ya al ver que toda la familia, incluso los hijos, corroboran que todo esto es así, ya deciden ir al domicilio y percatarse por ellos mismos de que algo extraño al menos estaba sucediendo. A ver, también es normal. A ver, yo me pongo la piel de ese oficial de sala, que es el gestor, digamos, de pasar todas las llamadas de centralita a los diversos coches patrulla. Evidentemente, el pensamiento de decir este hombre está bebido, yo también lo tendría. A ver, y todos, cualquiera. Evidentemente, una persona que no sabe de esto, una persona o no está interesada en estos temas, evidentemente, siempre la primera reacción es decir, este hombre que ha vivido o que se ha tomado, porque la verdad que es que no es normal. Yo me pongo la piel me pongo la piel de ese oficial de sala, que es el que se encarga de derivar las llamadas a los diversos coches patrulla, y es que normal. Igual que me pongo la piel de ese policía que dijo que él no volvía más, también. O sea, nosotros somos investigadores, nos dedicamos a esto, aparte de divulgar el misterio,
pero claro, una persona, digamos, de la calle que no sabe de esto, que no le gusta estos temas, que no entiende, evidentemente también le chocaría, también le asustaría, ¿no? Pues sí. Yo de todas formas, yo creo que este tema del caso Vallecas deberíamos haberlo tratado desde el punto de vista de Casas Encantadas, nuestros programas anteriores, porque realmente un caso de Ouija solamente sabemos que fue el detonante de todo lo que pasa, pero me hubiera gustado saber más cómo sucedió la Ouija, o sea, qué es lo que le pasó a Estefanía, cómo fue, a ver, no me mire con cara rara, Robert, me refiero, cómo fue esa sesión Ouija, los detalles de esa sesión Ouija, es lo que me hubiera interesado saber. A Porque ver, realmente lo que estamos contando yo creo que es más bien un caso de casa encantada, más que, aunque el detonante fuera una Ouija. ¿Entiendes lo que quiero decir? sí, a ver, yo por lo que tenemos entendido, estaban un poco haciendo el juego, ese mal llamado juego de Ouija en el recreo. A ver, siendo adolescente yo pienso que fue un poco entre risas. No sé, yo no estaba allí, tampoco hay mucha documentación, simplemente los relatos de las de sus compañeras, pero claro, los relatos con el tiempo Se se distorsiona. distorsionan, ¿no? Pero también es cierto que teniendo 18 años y haciendo estas cosas, yo pienso que hubiera sido un poco, creo, mi opinión, insisto, que seguramente hubiera sido pues como lo hemos hecho la mayoría, ¿no? Un poco entre risas, entre bromas. Sí, muchos de los casos así más conocidos suelen terminar igual, ¿no? Incluso peor. Sí, bueno, Porque en ahí este caso fue Estefanía que yo creo que realmente su muerte no se puede achacar al 100% a la Ouija. Yo creo que a lo mejor había un trasfondo ahí psicológico que habría que leer y estudiar detenidamente, creo yo. Pero hay otros casos de que han jugado con la Ouija y creo que han sido incluso peores. incluso casos que han Porque acabado en suicidios, que han acabado en muertes y han y acabado muy más de un mal. miembro de los que participaban o de sus familiares indirectamente. Sí, bueno, también es cierto que uno de los poderes que tiene la Ouija es clarividencia. O Se sea, supone. se supone, Porque todo esto no es nada. o se supone que tiene clarividencia, es decir, que te puede predecir el futuro, o bien también cosas pasadas, ¿vale? Pero cosas que solo sabe la persona que está enfrente del máster. Pero claro, realmente qué hay, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en este caso hay unos hechos inexplicables, como, como ha contado Ana en ese parte de intervención de la policía. A ver, cuando la policía se pone de por medio o se mete de por medio, yo ya me lo tomo más en serio, ¿eh? O sea, me explico. La policía no está para molestarla porque sí. Yo pienso Ya, bueno, que... pero no se puede decir, es que lo ha dicho la policía, ya es 100% verídico. Ya es mm, será verídico la parte que ellos vieron, pero tú no sabes si esa parte que ellos vieron, no sé, sí, bueno, a ver. pudiera estar provocada por otro tipo de circunstancias. Me refiero, los golpes fuertes en el mueble del salón, pues no sé. No sé, tú di que alguno de los chavales, de los hijos, tuviera algún... Hay gente que tiene un poco más de... Es que Sí, voy a decir otra barbaridad, ¿no? a ver, sí, pero no Un es... poco de psicoquinesis, ¿no? Y pudiera con Bueno, su bueno, mente forzar el que el armario salga dando un fuerte golpe de una de las puertas. Los policías lo vieron y es real y por lo tanto lo plasmaron en el parte. Pero que esos fenómenos sean 100% reales o no, es donde voy. Yo no estoy diciendo que los policías no estén diciendo la verdad, ¿no? Claro que sí. Ellos escriben lo que, redactan lo que ven. Pero lo que estoy diciendo es que no se sabe si esos fenómenos son producidos por un bajo astral, por la Ouija que abrió una puerta a otra dimensión, o la propia hija. Eso es lo que no sabemos ni sabremos. Que las cosas están ahí, el parte está ahí y que los fenómenos sucedieron, sí. ¿Por qué?
Pues la pregunta de siempre, Hombre, ¿no? lo de la psicoquinesis, bueno, tampoco es tan descabellado, porque de hecho, mira, esto me recuerda al caso de Robin Mannheim, el caso que inspiró a William Peter Blatty para escribir El Exorcista. Luego, años más tarde, se demostró que el niño, que hoy ya supongo que será un señor tirando a un señor mayor, pues bueno, se demostró que esta persona era una persona superdotada, tenía un coeficiente mental superior a la media y lo que hizo fue provocar una psicoquinesis entre los curas y el propio niño. No creemos, eso tampoco. Es Sí, que bueno, a yo ver, creo que ni lo científico se puede demostrar al 100%, ni lo espiritual se puede demostrar al sí, 100%. pero a ver, el tema en el caso de Robin Mannheim, que bueno, lo hablaremos en profundidad, se demostró científicamente que era superdotado y se demostró científicamente que interactuaba de forma psicoquinética con los exorcistas. O sea, posteriormente, a ver, no es que fuera un fraude, sino Bueno, porque se demostró científica, eso no se puede demostrar sí, científicamente. bueno, a ver, Se puede llegar a una certeza, pero no llegar a explicar científicamente. demostrarse científicamente sí, Porque pues de hecho, para demostrar algo científicamente a través de la psique ya es complicado. sí, pero a ver, sí se comprobó científicamente y de hecho se puede comprobar científicamente lo de la psicoquinesis porque de hecho varios científicos soviéticos durante la Guerra Fría pues bueno, sí hicieron varios experimentos con personas. En un 90% sí es cierto que los resultados fueron positivos. De hecho, hay una persona bastante famosa, que de momento no vamos a revelar su nombre, que está constatado y demostrado científicamente que paró durante 5 minutos el corazón de una rana y luego le volvió a, digamos, revivir simplemente con el poder de la mente. Esto está constatado, está documentado a nivel tanto científico como periodístico. Por eso el tema de la psicoquinesis, bueno, a ver, también es cierto que los niños, si están sometidos a un cierto estrés, sí es cierto que pueden mover cosas con la mente. A ver, no tanto como para mover un mueble de mármol, pero sí puede mover pequeños objetos con la mente. Entonces, esto lo del crucifijo, bueno, no digo que sí, ni digo que no, simplemente que, bueno, que hay esa duda razonable para que uno de los niños, ya simplemente con el estrés de la muerte de la hermana y con la situación que tenían en casa, que mejor detonante como para que empezaran con esa actividad psicoquinética. O sea, Bueno, lo yo dejamos ahí. lo dejamos ahí y insistimos en que la gente que nos escucha, pues bueno, nos dejen comentarios en nuestro canal de YouTube, que se llama Noches de Cementerio, igual que el programa. Y también, si lo desean, pues nos pueden seguir a través de Google Plus. Y Ana, nos vamos de Madrid a México, una casa, una reunión de amigos. Algo pasó. Nos vamos de cañitas. Nos vamos de cañitas. Pues de Vallecas vamos a coger un avión, nos plantamos en México, Distrito Federal. Allí hay un barrio, una barriada humilde de gente, bueno, trabajadora. Y allá por los años 80 se juntaron pues un grupo de amigos a hacer la Ouija. ¿Y qué pasó, Ana? Cuéntanos. Pues el caso Cañitas empezó en 1982, como tú bien has comentado, en la que el padre Tomás, un párroco de una iglesia en el corazón de México, recibió una angustiosa llamada. Era un joven de nombre Carlos Trejo que le suplicaba por favor que se desplazara hasta su casa, situado en la calle Cañitas 51, en el barrio de Popotla, que según el chico había confesado que algo maligno había
tomado el lugar. Según le confesó al párroco, todo había empezado con el simple juego de la Ouija, un caso más, y que a partir de ahí empezaron a ver y a sucederse un sinfín de apariciones, de posesiones, angustia, locura. Y bueno, el párroco Tomás, lo primero que les dijo, el primer consejo que les dio es que pusieran una Biblia abierta en la entrada de la casa. Pues el chico hizo caso y al día siguiente esa Biblia se la encontraron los habitantes de la casa en Cañitas, la Biblia abierta y sangrando. Las páginas de la Biblia llenas de sangre. Pero lo más llamativo es que justo en ese momento el padre Tomás, lejos de allí, lejos de la casa, se encontraba en la sacristía, dio un puntapié, tropezó y se desnucó, justo en el momento en el que empezó a sangrar la Biblia, en casa de Carlos Trejo. Y así empezaba un poco la historia del caso Cañitas. Norma, la hermana de Carlos Trejo, quería contactar con un exnovio que había muerto en un brutal accidente, que más tarde se descubre que no había muerto. Pero bueno, lo que en un principio comenzó como una broma de estudiantes, pues desembocó en una serie de acontecimientos inexplicables que parecían estar ligados a la propia casa. La tabla Ouija pues parecía adquirir vida propia en el momento en que empezaron a hacerla, ¿no? Las palabras pues se iban uniendo, formando insultos, maldiciones, frases terribles como no soy tu novio, Furcia. Y incluso la última frase dictada por el tablero fue siempre estoy contigo y ahora me encuentro dentro de Manuel. Manuel era el actual novio de Norma, el cual empezó a contorsionarse, flexionando el cuerpo de tal manera que empezó a adoptar posturas imposibles, nadie podía reducirlo, y de pronto una frase que no era de ninguno de los presentes, que decía, nunca podrán parar lo que ustedes desataron. Con esto nos deja claro que con lo que estaban jugando no era con ningún No, no era nada bueno. con ningún espíritu de un antiguo novio ni nada de eso, que se trataba de algo maligno. Desde ese instante, pues, como he comentado, las apariciones fueron constantes, se empezaron a repetir en diferentes puntos de la casa. Incluso a Manuel, a uno de los asistentes que estaban allí en la Ouija, pues lo llevó a la locura porque, claro, si una de las frases te dice que está dentro de tu cuerpo y luego te empiezas a contorsionar así, pues eso te lleva a un ataque de pánico y de locura. Los amigos aterrados pues vieron movimientos de objetos, bajada de temperatura, Termogénesis. termogénesis, posesión de la gente que conocían y les hablaban con voz que no era la suya, o sea, las típicas cosas de posesión, ¿no? En estos casos, las camas saltaban solas y bueno, infinidad de fenómenos paranormales. Como último clavo al que aferrarse, pues decidieron hacer un exorcismo en la casa, que al final resulta ser, yo creo que uno de los remedios más traumáticos, ¿no? Porque los cristales de las ventanas estallaron, la Biblia empezó a llorar sangre, mientras el sacerdote iba recorriendo la casa. Y bueno, pues los días pasaban, la angustia se hacía incontrolable, hasta que una noche la hermana se levantó por la noche para ir al baño y despertó a todos con un grito aterrador diciendo que cerca de la puerta pues que había una sombra encapuchada con unas uñas muy afiladas. Intentó cogerla a ella, pero ella fue corriendo y logró alcanzar un crucifijo que estaba colgado de la pared y de pronto vio que se esfumó de repente esa sombra encapuchada y se quedó como una especie de neblina en la habitación.
No fue la única vez que este ser visitó la casa de Cañitas, sino que también los demás, incluso los hermanos pequeños de Carlos Trejo, de 12 y 14 años, Jorge y Luis, también pudieron ver a esta sombra y entre sus camas también pasearse, que eso Uf, impresiona muchísimo. como la famosa sombra negra de De Vallecas. Vallecas, igual me está Igualito, recordando. igualito. Y bueno, pues las apariciones se repitieron una y otra vez y, y quedaron reflejados en los cuerpos de los que allí vivían porque de hecho le tenían arañazos por todo el cuerpo, o sea que les atacaban y todo las entidades que había allí. Sí, bueno, a ver, este es un ejemplo claro de que con ciertas cosas, pues no se tiene que poner a prueba. O sea, me explico. Si tú tienes un novio vivo, pero para poner a la Ouija a prueba, digamos, haces creer que está muerto, evidentemente te vas a encontrar con algo muy negativo. Eh, yo, bueno, yo conocía el caso este de Carlos Trejo y de Cañitas porque, bueno, se llevó al cine en el 2006, si no recuerdo mal. Evidentemente, obviando ciertos detalles, pero claro, eh, poner a prueba la Ouija como un juego un poco entre risas, puedes dar lugar a algo malo y puedes acabar muy mal. De hecho, me estoy acordando del caso de un famoso futbolista de un equipo francés, brasileño. Bueno, esto pasó pues, a mediados de los 90, más o menos. Quería contactar con un paisano suyo fallecido, un piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Y bueno, pues con tan mala suerte que le poseyó, mejor dicho, el espíritu de un suicida y acabó por tirándose de la habitación del hotel donde estaba concentrado con su equipo. A ver, esto tiene dos lecturas. Uno, o no juegues con cosas que no debes, o dos, hay algo más serio detrás. Aquí en el caso de México, de Cañitas, pues bueno, evidentemente estamos hablando de una posesión demoníaca en toda regla. Sí es cierto que ya, igual que en la película de William Friedkin, el exorcista, la niña, el hilo conductor de la niña y de la posesión, y de la posesión es la tabla Ouija y El capitán el capitán Howdy. Howdy. Y bueno, también es cierto que no puedes o no debes jugar con ciertas cosas. También lo que hemos dicho un poquito al principio, ¿no? También es un poco un reflejo de lo que tú vayas buscando. Me explico. Y esto que quede claro que es mi opinión. Si tú vas buscando cosas positivas de una sesión de espiritismo o de una sesión de Ouija, encontrarás cosas positivas. Hombre, no creo que vaya nadie buscando algo negativo nunca, eso Sí, es relativo. pero claro, si ya vas con miedo, si ya vas con sugestión, si ya vas predispuesto Sí, eso sí. a que te ocurra algo negativo, encontrarás cosas negativas. Bueno, Mm, volviendo al caso Cañitas, pues bueno, como estaban ilógicamente, lógicamente, no ilógicamente, aterrados por lo que estaban viviendo, pues Carlos Trejo y su familia pidieron planos del lugar para poder ponerse un poquito en situación y poder rebuscar un poquito en la historia, a ver si, no sé, por dar una explicación a lo que les estaba pasando. Comprobaron que la historia más remota del edificio, pues que tenía bajo sus cimientos el antiguo cementerio de los monjes de Tacuma, perteneciente a la época de la Santa Inquisición, lugar donde muchas personas fueron torturadas y asesinadas. Por ello dedujeron que las apariciones del encapuchado, pues que podían ser las de un monje de aquella época, ya que cuando se mueren en circunstancias dramáticas, pues son sepultados en esa zona y desatan pues maldad y agresividad, que es lo que les estaba pasando a ellos. El caso es que el caso Cañitas pues se cobró a 14 muertos con el juego de la Ouija.
Una bruja anciana les avisó de los peligros de realizar la Ouija y le vaticinó que la terrible aparición que volvería 10 años después. Esto me suena un poco a una profecía de una charlatana. Sí, bueno, a ver, también es cierto que, a ver, desde Noche del Cementerio y el siendo testigo nuestro micro negro, cuidado con las que dicen ser curanderas. O sea, me explico, hay gente que sí, que te pide la voluntad, y cuando digo voluntad no es dinero, sino a lo mejor, no sé, por ejemplo, un kilo de arroz o un poquito de legumbre, ¿vale? Pero mucho cuidado porque los que están de 4 a 5 y de 5 a 8 esos tienen más palabrería que otra cosa. Y desde aquí, pues me gustaría hacer una advertencia porque hay mucha gente que se aprovecha de la situación Sí, no hay que ser tan del malaje. confiados. Claro, Y bueno, como he dicho, lo que sí es cierto y lo que es asombroso en esta historia y lo que consta en los archivos policiales son esas 14 muertes eh, con la que abre la lista negra el padre Tomás, como he comentado al principio. Continúa con Emanuel, que fallece con 28 años junto a toda su familia en un accidente de coche. Fernando, de 26, en una disputa en un bar recibe un disparo en la cabeza. Sofía, la mujer de Carlos Trejo, muere con 28 años de un tumor cerebral. Jorge, en un accidente de coche, se perforó la garganta con el limpiaparabrisas. Y así uno tras otro, uf, madre hasta mía, 14. madre mía. Es que el encapuchado, fíjate tú, me está recordando a lo que hablamos hace 2 semanas de la casa de Amityville, ese reverendo expulsado de Salem que se corta el cuello en plena casa Sí. maldiciéndose a aquel lugar, igual que la de la hacienda Arnold. Es que me Que recuerda. parece que todo se repite Sí, una y otra es que vez. me recuerda. A ver, yo soy muy cinéfilo, pero es que me recuerda a los casos de tanto de la Y eso hacienda me Arnold. recuerda a un próximo programa de cine de terror. Ah, por supuesto, por supuesto. Próximamente, bueno, próximamente no. Próximamente en cines. Próximamente no. El próximo episodio, el próximo programa de Noches de Cementerio, cine maldito, cine de terror, así que no los perdáis. Y como iba diciendo, me recuerda mucho a Lleverías Kitchen, ese reverendo expulsado de Salem por practicar brujería, ¿eh? Y bueno, pues al morir la mujer de Carlos Trejo, pues este abandona la casa y los sucesos dejan de producirse, pero por un corto periodo de tiempo, porque luego intenta vender la casa, el comprador con el que había quedado para vendérsela muere en un accidente cuando iba hacia esa casa. Es que también manda a cojón. A ver, el tema inmobiliario está mal en todos los lados. Ya, pero quiero decir que joder, menuda casualidad, ¿no? Justo al que vayas a venderle la casa que se muera en un accidente cuando iba a comprártela, Hombre, a ver, cuando se dirigía hacia allí, parece que es como que todo se hubiera dispuesto de tal manera para que no se saliera, para que para que no. no se deshiciera, mejor dicho, de la casa. Entonces, pues Carlos Trejo decide, dice, mira, como me vas a estar dando por saco toda la vida, hablando en plata, me quedo en esta casa y hago frente a los fenómenos paranormales que pueda haber y así me quedo estudiando, entre comillas, Sí, bueno, toda esta porque situación. De hecho, se convirtió en un investigador sí, eso, paranormal. eso iba a decir. De hecho, Carlos Trejo es un investigador paranormal súper conocido, hiper conocido allí en México. Entre otros casos, lo que ha investigado ha sido el de... a ver, sé que suena a risa, ¿vale? Pero lo que voy a decir es cierto. Le contrató una importante marca de comida rápida para que investigara, porque bueno, una de sus tiendas, digámoslo así, pues la famosa imagen de la marca, pues decían que estaba poseído por el espíritu de un accidentado y bueno, Carlos Trejo allí es que es una eminencia, o sea, súper conocido, tiene fama de que si algo no tiene valor parapsicológico, digámoslo así, también lo dice. Evidentemente, lo que lo tiene lo saca, pero el que no, o sea, si no. Ya, pero es que luego también escribió un libro, luego se rodó la película. Es que lo que tú has dicho antes de las curanderas, cuando tienen un horario de tal a tal, Sí, mal. bueno, pero a ver, Pero que en una el- persona, pasa lo mismo que los Lutz, en
son unos oportunistas, o son unos oportunistas, o es que todo esto es una farsa. No, a ver, Porque yo... que cojan y que justamente pase todo eso, todas las muertes que han pasado, y que cojan y saques libro, te metas a investigador paranormal súper reconocidísimo, saques una película, o eres un oportunista, que bueno, en cierto modo se puede llegar a entender, porque bueno, si al fin y al cabo sacas dinero de algo, de una desgracia, pues bueno, al fin y al cabo ha sido tu desgracia. Pero no sé, suena un poco A chirriante ver, no, también. vamos, a ver. A ver, Carlos Trejo le pidió, mejor dicho, la productora le pidió que hiciera de asesor. Porque, a ver, ¿quién mejor que él, que vivió los sucesos en primera persona? ¿Qué mejor que él para que ayude a los guionistas, ¿no? Sí, pues la Eh, crítica fue pésima, sí, ¿eh? bueno. Dijeron que estaba mal rodada Sí, bueno, aquí y en que no tenía nada que ver España. con el libro que había escrito él. O Claro, sea, para ser el mismo asesor de su propio libro y que saliera una chufa. claro, aquí en España pasó sin pena ni gloria, porque, porque bueno, no es una película con muchos efectos especiales, ya que contaba con un presupuesto muy Era muy bajo. mediocre. Sí, bueno, pero también por el presupuesto, evidentemente. Pero bueno, dejando temas de cine a un lado, eh, yo por lo que tengo entendido, Carlos Trejo siempre ha tenido fama de ir con la verdad por delante, que a lo mejor luego no es así, pero yo digo lo que he podido leer sobre él y lo que he podido ver sobre él. Ahora, lo que haga de puertas para afuera, eso ya no lo sabemos. ¿No? Sí, lo que habría que saber es lo que hace de puertas para adentro. Porque de puertas para afuera yo creo que lo vemos todo. Entonces, bueno, es un caso más de haber jugado con la Ouija y haber salido escaldado. Que toda esta circunstancia de muertes a su alrededor fueran por otro tema. Pasan muchas veces que el dolor y la angustia se ceba con una familia y hasta que no para. Y eso Sí, pasa, y no han hecho la ouija. Hay sí, familias bueno, que pero es que, se le mira, muere la mujer, luego se muere una tía, luego se muere el padre, luego un hijo tiene una enfermedad, luego... Y se hace va con una familia entera con un montón de enfermedades y con un montón de muertes. Y por eso no ha hecho la ouija. ¿Qué es lo que comentabas al principio? Que lo achacamos luego a la ouija. Eso no se va a saber. Yo creo que eso no podemos explicarlo. Que haya sí, sido por la ouija o pero no. mira, Que fíjate llama la tú, atención, me sí. estoy acordando de un dato que dio Carlos Trejo hace ya algunos años para un conocido programa de misterio que había. Fíjate tú, cuando le entrevistaron, dijo Carlos Trejo que cuando su mujer entraba en una iglesia, mejoraba. Es algo extraño porque él decía, sí, bueno, normalmente estaba muy mala, muy malita, muy enferma, pero a lo mejor tocaba ir a misa y esa hora o esa media hora estaba bien, no tenía ningún problema, no tenía ningún ataque, porque es que era... Hombre, también es cierto, hay que decir que ahí en México son muy Sí, bueno, religiosos. tienen una convicción muy fuerte de la religión, cosa que aquí en España, pues bueno, ya no hay tanta, pero allí en Latinoamérica sobre todo por la zona de México, Perú, tiene una convicción religiosa bastante fuerte. Y bueno, yo creo que no va a dar tiempo Pues a más casos, ¿no? nosotros prometemos con que haremos un dossier especial Vallecas y otro caso y un dossier especial de Cañitas. Pero bueno, de momento vamos a... Hombre, yo para otro preferiría otros casos y otros... Y así tocamos Sí, varios bueno, temas. también, bueno, Buscaremos yo, nuevos yo, temas porque estos yo creo que son los más yo, conocidos. Ana, ¿qué te parece una cosa? ¿Qué te parece si a la gente que nos escucha nos deje lo que quiere, qué tema que tratemos? A través de nuestro canal de YouTube. Pues sí, también es buena idea. Y así, pues Que mira, nos deje también... comentarios sobre lo Y también que... interactúan y también participan, y pues forman parte de nuestro programa. eso es. Pues sí, así buscamos nuevos casos que la gente nos aconseje y siempre a vuestra disposición.
Pues Ana, ha sido un placer. Igualmente. Ah, y el próximo día, cine de terror. Uf, Hecho. uf. Eso está hecho. No me lo pierdo, ¿eh? Pues Ana, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti. Y hasta otra, amigos. Disfrutad del misterio y ser malos.